dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción.
Gracias por todas Gracias, las Señor Padre alegrías. misericordioso, Gracias Señor. por todas las situaciones difíciles que nos hacen crecer, que prueban nuestra fe y nuestro corazón. Amén, Señor. Gracias porque eres Dios en nuestra Amén, vida. Señor Padre Santo. Gracias porque nunca fallas. Amén, Señor Gracias Padre porque siempre te bondadoso, vemos. Padre misericordioso, nosotros. Señor. Gracias porque Gracias, nos Padre abrazas bueno, con tu Señor, gran Padre amor y no nos dejas misericordioso, caer. Señor, Padre Santo. Gracias, Papá Dios, Sí, porque has Señor, llenado Padre nuestro bueno, corazón Señor, de Padre esperanza. Santo, Señor. Padre Gracias, bueno, Papá Señor, Dios, Padre porque en ti ya no hay bondadoso. condenación. Señor, Padre Santo, Señor. Gracias, Dios, Sí, Señor. por perdonar nuestros Amén, pecados, Señor, Padre bueno, Señor. por perdonar nuestro Sí, corazón. Señor, Padre Santo, Señor. Gracias por ser Dios infinito, Dios bueno, Dios de milagros. Amén, Señor. Gracias, Papá Dios, porque renuevas nuestro corazón. Amén, Señor. Gracias, gracias por todo el sacrificio. Amén, Señor. No nos cansamos de agradecerte. Amén, por ser Señor. Dios en nuestra vida. Sí, Señor. Gracias, Señor, por Amén, cuidar Señor. nuestro corazón. Gracias, Papá Dios, por blindar nuestro corazón con tu amor. Gracias porque has puesto obra en cada una de las heridas. Gracias, Papá Dios, por recordarnos quiénes somos para ti. Amén, Señor. Gracias. Amén, Señor. Siéntese, por favor. Qué hermoso que estamos empezando el mes de mayo. Y hemos venido declarando que es un nuevo tiempo. Y en ese nuevo tiempo, algo que debemos ver es que debemos ser restaurados. Cuando nosotros miramos, hemos nacido de nuevo, pero al ir caminando, vamos bajando la guardia en muchas áreas y en muchos aspectos. Cuando nosotros miramos Marcos capítulo 1, versículo 16 al 18, la palabra nos dice que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pedro es el ejemplo para muchas cosas. La palabra nos muestra que Pedro desde el inicio se entusiasmó con el Señor. Él se entusiasmó con esa proclamación del reino. Pedro lo deja todo por el Señor. Pero al igual que cualquiera de nosotros, Pedro tuvo inconvenientes a nivel espiritual al interior del proceso de la fe. Y podemos ir a Marcos capítulo 14, versículo 27, y entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Cristo ya estaba advirtiendo lo que estaba sucediendo. Y entonces podemos ir a Lucas capítulo 22, 31, 32, y dice que antes de la negación de Pedro, el Señor le advirtió lo que ocurriría. Dijo el Señor a Simón: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ahí mismo, en Marcos 14, 29, 31, entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que al igual de lo que estamos viendo en la palabra, ¿cuántas veces el Señor nos advierte
y nosotros como Pedro somos arrogantes. Pedro pensó que todos los demás eran capaces de abandonar al maestro excepto él. Él era distinto. Pedro no solo se creyó mejor, Pedro incluso llegó a juzgar a los demás, olvidándose de lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 7: no juzguéis y no seréis juzgados. Ahora, ¿qué vemos nosotros? Que al igual que Pedro, a todos y cada uno de nosotros la vida nos ha enseñado que no somos mejores y que somos capaces de negar y abandonar a Jesús, olvidando aquella frase: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y hoy en día podemos darnos cuenta que este es el problema de muchos de nosotros. El Señor Jesús está hablando y muchos cierran sus oídos para no escuchar, porque generalmente lo que nos llena a nosotros es la autosuficiencia, y entonces nos confiamos de nosotros mismos y todo aparentemente está bien. Todos y cada uno de nosotros, al igual que Pedro, sufrimos de exagerada confianza en sí mismo. Le pasó a los discípulos. ¿Por qué nosotros vamos a hacer la excepción? Y mira bien la palabra, lo que nos explica. Que Pedro le dijo muy claramente al Señor: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y la palabra nos dice que todos compartían ese sentimiento. Como Pedro, todos creemos fuertes, pensamos que en nuestras propias fuerzas somos capaces, incluso hasta de morir por Cristo. Qué gran error. Como Pedro, estamos tan seguros y olvidamos poner la confianza en Jesús. Todos y cada uno de nosotros hablamos de caminar con Cristo. Todos y cada uno de nosotros hablamos de la fuerza que nos da Cristo. Pero ¿cuántas veces estamos dependiendo de nuestras fuerzas? Y que venga el enemigo, yo lo enfrento. Y se nos olvida que no es enfrentar al vecino, no es enfrentar al amigo, no es enfrentar a la esposa, al esposo, a los hijos. Porque Efesios 6:12 nos dice muy claramente: tú no tienes lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y dejen a ver yo qué hago. Y nos ponemos a la altura para pelear. Y nos agarramos. Y peleamos. Y es que yo le gano. En una pareja de esposos, ¿quién pierde? En una pareja de padres, ¿quién pierde? Y todo el mundo cree que tiene ganada la batalla y no se da cuenta que cada día está perdiendo más de lo que ha pensado ganar. ¿Y qué decir de cuántas veces como Pedro nos sentimos secretarios y se tiene la idea equivocada pensando que la misión es salir a salvar a Jesús? Y nos olvidamos que es Jesús el que nos salva a nosotros. ¿Cuántas veces tú sales a salvar al prójimo? Porque es que yo tengo la verdad y tú deberías ser diferente. Y salimos a aconsejar que tienes que orar. Eso que te está pasando es porque no oras. Yo sí oro y estoy bien. Lo que pasa es que tú no oras. Por eso estás viviendo lo que estás viviendo. Y somos capaces de salir a decir lo que el otro tiene que hacer cuando ni nosotros mismos lo hemos hecho. Miren, igual que Pedro, hemos prometido no abandonar e incluso hacer más allá. ¿Y cuántas veces pensamos que esa es nuestra fuerza?
A mí este hijo no se me va a torcer, yo lo enderezco así sea palo. Y no se ha dado cuenta que lo que ha sembrado es lo que lo ha hecho torcer. Y qué triste cuando se le dice que hay que restaurarse. Eso es todavía más duro. ¿De qué me voy a restaurar yo? Yo vine e hice una oración de fe, ando con el Señor, oro todos los días, ¿qué tengo que restaurar? Miren, el mayor ejemplo que nosotros tenemos es Getsemaní. Jesús, siendo Dios, estando en la tierra, iba a entrar a su mayor prueba y dependía del Padre y se fortaleció en oración. Pedro, siendo advertido, no se puso a orar sino a dormir. Lucas capítulo 22, 46. ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Si les pasó a los discípulos, si le pasó a Pedro, ¿cuántas veces ocurre que nosotros, en lugar de estar orando, estamos durmiendo en nuestra vida espiritual? ¿Y cuántas veces, como Pedro, somos sacudidos? Todo porque abandonamos al Señor. Y muchas veces somos sacudidos para que dejemos de tener una vida pasiva. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuántas parejas andan en inconvenientes porque no han orado? ¿Cuántas parejas andan en problemas porque no han sabido manejar y pastorear su corazón? ¿Cuántas personas deben restaurar su comunión con Dios? Sin embargo, todos decimos que estamos bien, pero muchas veces no nos damos cuenta que como Pedro somos tan humanos que no vemos nuestras imperfecciones. Nuestra relación está bien, nuestra familia está bien, todo alrededor está bien. Y no nos damos cuenta que muchas veces nos estamos cayendo a pedazos. Y miren, la palabra es tan hermosa. Y podemos ir a Juan capítulo 21, versículo 4 al 7. Y nos dice que cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y allá en Juan 21:12 les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Miren, lo último que habíamos visto era que todos abandonaron al Señor en Getsemaní. Y esos hombres que abandonaron al Señor en el peor momento, Jesús los busca para demostrar su humildad y su amor. ¿Cuántas veces has fracasado? ¿Cuántas veces has abandonado al Señor? ¿Cuántas veces te has creído bien? ¿Cuántas veces has ido demasiado lejos para ser alcanzado de nuevo por su gracia? Se nos olvida que la vida cristiana no se trata de ti. No es por tus méritos ni por lo insignificante y horrendo del pecado.
Cuando tú te sientas muy cerca del Señor, evalúa qué tan cerca el Señor está de ti. Porque a veces lo sentimos tan lejos, pero Él nos recuerda que está solo un paso de encontrarnos y abrazarnos nuevamente. Ahora, piensa por un momento, ¿qué haces tú con alguien que te abandona, te niega, te traiciona? ¿Cuál es tu actitud? Imagínate que te encuentras de frente con esa persona. ¿Cuál sería? Por un momento preguntemos qué haríamos nosotros con una persona así. ¿Qué harías tú si te encontraras a esa persona? No, deje que me lo encuentre. Espere que me dé la cara. Y nos ponemos colorados y sudamos cuando pensamos tenerlo enfrente. ¿Qué hizo Jesús? No los cuestionó. No les dijo, ¿por qué me abandonaron? No llamó a Pedro y le dijo, oiga Pedro, usted la embarrada, me negaste. No les recordó sus promesas. No les dijo nada de sus acciones. Y entonces encontramos algo hermoso allá en Juan 21. Porque lo que hizo Jesús con Pedro es preguntarle aquello que él más tenía, pero era aquello que necesitaba escuchar. Jesús no le reprochó, pero le dejó al descubierto el pecado de Pedro. Jesús con amor tomó esa lanceta y abrió. Y entonces esa herida espiritual que amenazaba con tomar el alma de Pedro, el Señor la expuso. ¿Cómo sería ese Pedro si Jesús no lo hubiera confrontado directamente? ¿Cómo hubiera sido Pedro si él no se hubiera arrepentido de ese pecado, si no hubiera sido perdonado? El gran Pedro podría haberse pasado el resto de su vida lleno de amargura y sintiéndose destrozado. Si tú piensas por un segundo, el gran Pedro hubiera sido simplemente un pescador en Galilea. Pero ¿sabes qué? Jesús, que lo amaba, no podía dejarlo como estaba. Juan 21:15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Si nosotros vemos la actitud de Pedro, el Señor le estaba haciendo una pregunta directa para que golpeara no solo el corazón, sino también el corazón de cada uno de nosotros. Hoy Jesús te pregunta lo mismo. ¿Me amas? Yo no sé tú qué le responderías al Señor. El Señor no está diciendo, me abandonas, me dejas. ¿Cuántas parejas se han prometido amor eterno? A mí me encanta, porque cuando están en esos momentos, uno los escucha y se miran el uno al otro y les brillan los ojitos. Te amaré toda la vida. ¿Cuánto les dura la emoción?
hasta el primer agarrón. Se está acercando el Día de la Madre y todos los hijos llegan con olletas, a decirle a la mamá que los aman, para que les cocine algo rico. Y ese día le prometen esta vida y la otra. Y hablan del amor. Y al día siguiente de la madre están teniendo el primer agarrón y entonces ya esa vieja, esa cucha y demás. ¿Y qué decir de los padres hacia los hijos? Me tiene harto. Yo no sé qué voy a hacer con usted. Y luego no era el amor más grande de su vida. Luego cuando se demora por la calle, usted sale a la ventana a ver si viene o no viene. Y miren, podríamos poner ejemplos aquí a diestra y siniestra. Y es que estamos hablando del prójimo y del amor al prójimo. Y a veces lo que tiene que ser restaurado es ese amor. Por eso el Señor está restaurando en Pedro el amor. Y por eso el Señor usa esa palabra ágape, que significa amor perfecto. Un amor tal como nos fue manifestado en la cruz y solo como el Padre y el Hijo pueden dar. Es a ese amor que se refiere Jesús. Pedro le contesta con la palabra fileo, porque el amor de Pedro es más fraternal. Jesús le pregunta a Pedro si éste le ama con ese amor perfecto que le juró cuando prometió ir a prisión y hasta morir por el maestro. Pero Pedro solo podía decir que sentía un gran afecto, una sincera amistad. Y miren, ante esa amistad, Jesús le dice: apacienta mis corderos. Imagínense lo que le está diciendo a Pedro. Los corderos son los recién nacidos, son los nuevos creyentes en Cristo, son los más tercos, pero son los más apasionados. El Señor utiliza la figura de corderos y señala que aquellos necesitan ser apacentados. Apacienta a los niños, a los recién convertidos y a los jóvenes espirituales. ¿Quiénes son los más duros de apacentar? Los niños, los jóvenes y los nuevos convertidos. Pero ¿quiénes son los que necesitan ser restaurados? Los que se creen que son perfectos en el Señor. ¿Cómo está tu familia? Bien. ¿Cómo están en tu casa? Perfecto. Todos estamos ok. Así cada uno esté por su lado. Por eso el Señor nos tiene que recordar cuál es nuestra misión. Por eso el Señor nos dice que somos padres hasta que nos vayamos de aquí. Así los hijos sean hermosas caspitas. Que el matrimonio es para toda la vida, y algunos quieren que se le acabe la vida porque ya le está acabando el matrimonio. Miren, el Señor no se queda ahí. El Señor le vuelve a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: pastorea mis ovejas. El Señor le está preguntando del amor divino y perfecto, y por segunda vez Pedro le expresa su amor fraternal. Y entonces Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Ya no eran los corderos. Ya le habla de las ovejas que necesitan ser pastoreadas, aunque sean mayores de edad, aunque hayan pasado muchos años en la obra del Señor. Todos necesitamos un cuidado especial. Muchos hemos tenido extraordinarios maestros de la Biblia. Muchos tenemos esos íntimos amigos y algunos los mejores predicadores del mundo. Todos, al igual, necesitamos pastorear nuestro corazón.
¿Cómo sería de diferente si cada uno pastoreara su corazón en lugar de estar preocupado de la viña del otro? ¿Cómo sería de diferente si realmente nosotros pastoreáramos en nuestra casa en lugar de estar pendiente de los hijos de los demás? ¿Cómo sería de diferente si nosotros estuviéramos pastoreando lo que debemos pastorear? Entre esposos pastoreándose en lugar de guerreándose, dando testimonio a sus hijos en lugar de sacarlos de la casa. Pero el Señor no se queda ahí. Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Si no podía Pedro hablar de un amor perfecto, el Señor le habla de ese amor fraternal. Y Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí vemos a Cristo que se puso a la altura de Pedro. Ya no quería que Pedro subiera a la altura de él, sino él se bajó a la altura de Pedro. Y entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? La tercera vez le está diciendo: Pedro, ¿eres realmente mi amigo? Pedro, ¿realmente sientes afecto por mí? Pedro, ¿puedo fiarme de tus palabras esta vez? Por eso Pedro siente dolor ante esta pregunta. Es la tercera vez que Jesús le está preguntando. Seguramente Pedro sintió el dolor de la negación. Seguramente revivió ese momento cuando el gallo cantó 2 veces. ¿Cuántas veces nosotros nos arrepentimos de las cosas? De la palabra que dijimos, de la frase que no deberíamos haber dicho, de la actitud que tuvimos que no deberíamos tener, pero ya la tuvimos. En alguna oportunidad, en un salón de clase, había un niño que hablaba de su compañero pestes. El profesor lo llamó y le dijo: ven Juanito, hazme un favor, riega esta agua. Profe, ¿la riego? Sí, riégala. Aquí en la mitad, riégala. Como quiera, sin mojar a tus compañeros, como quiera. Se hizo a un lado, cogió el vaso y botó el agua con toda la fuerza que tenía y salió esa agua por todo lado. ¿Ya estás más tranquilo, Juan? Sí, señor. Ahora ve, trae un trapo, me recoges el agua y me la vuelves a echar en el vaso. Profe, ve y lo haces. Juan fue, cogió el trapo, empezó a juntar el agua, empezó a torcer el trapo y trataba de llenar el vaso. Profe, ya recogí todo el agua. Juan, ¿viste que el agua que regaste no fue la que pudiste recoger? Juan, ¿viste que el agua blanca que estaba en el vaso ya no es blanca? Sí, profe. Juan, eso fue lo que hiciste con tu compañero. Lo que tú estabas esparciendo ya no se puede recoger. Y si lo recoges, no va a ser igual. ¿Cuántas madres han hablado mal de sus hijos? ¿Cuántas esposas o esposos han hablado mal de su cónyuge? ¿Cuántos hijos han hablado mal de sus padres? Y después, vaya, recoja lo que dijiste. A veces no tenemos en cuenta lo que hacemos, ni cómo lo hacemos, ni por qué lo hacemos. Simplemente lo hacemos. Pero ¿sabes qué?
Tu fracaso, mi fracaso no nos descalifica para ser receptores de la gracia de Dios. Por eso hay un camino, y el camino es la restauración. Es por gracia. Involucra nuestro regreso al primer amor. Pedro, mi querido amigo, me negaste, pero me amas. El Señor sabía que lo amaba. El mensaje del Señor: Pedro, me fallaste y me negaste, tus amigos lo saben y tal vez te condenen por ello, sin embargo, yo vengo a darte una nueva tarea. Mire, es tan triste cuando viene una madre y le dice a uno: pastor, yo no sé por qué mi hijo se perdió. Yo no sé qué pasó con mi esposo. Yo no sé qué pasó en mi casa. Y tener uno que decirle: hija, tú lo estás mirando a hoy, pero tú lo venías sembrando desde ayer. Tú en el Señor tienes una nueva oportunidad. Nosotros no estamos exentos de equivocarnos. Ninguno está exento de equivocarse. Y el problema no es equivocarse, el problema es la actitud que tú tienes cuando te equivocas. Por eso todos necesitamos ser restaurados. La palabra dice que todos somos ovejitas patiquebradas. Todos le hemos fallado al Señor. Por eso todos necesitamos restaurar nuestro corazón. Ahora, hay un pedazo cierto: todos amamos al Señor. Y el Señor, cuando venimos, nos da un nuevo nacimiento. Lo que pasa es que no nacemos completos. Ahora, no es imperfección de Dios, es imperfección de nosotros. Porque nosotros no le entregamos todo el corazón. Siempre tú te guardas un pedazo. Y en ese pedazo tú haces fiestas. Y es donde tú te paras a hacer fiestas cuando te da mal genio. No me aguanto. Es que yo no tengo por qué aguantarlo. ¿Cómo sería de diferente si realmente pastoreáramos nuestro corazón? Es que yo soy sincero. ¿Qué tiene que ver la sinceridad con la grosería, con la altanería? Es que yo le digo lo que yo siento. Eso es bien. El problema no es lo que sientes. El problema es cómo lo dices. Y eso es diferente. Es tu actitud. Es tu comportamiento. Es lo que siembras. Muchos han venido sembrando cosas en el corazón de los hijos, de los cónyuges. Y muchas veces no se han dado cuenta. No lo mires en el momento del conflicto, mira en el momento del caminar. Por eso, todos y cada uno debemos ser restaurados por el Señor. Para algo simple y sencillo, para poder servirle al Señor. ¿Y sabes por qué? Y yo lo estoy diciendo con todo amor, con todo respeto. Porque muchas veces lo que no le sirve al Señor es la actitud. Entonces venimos a orar con todo amor, pero no tenemos la actitud correcta. Por eso, siempre, cuando tú has caído, es necesario que otro venga y te levante. Pero es que yo no necesito a nadie. Pues por eso está tirado en el suelo. Crees que vas volando y te estás arrastrando. Y muchas veces no dejamos que el Señor haga la obra. Y muchas veces necesitamos, como Pedro, que el Señor se aparezca, que nos levante, que nos restaure y que nos vuelva a recordar nuestra responsabilidad. Es muy triste que un hijo le diga al papá que no ha sido buen papá.
Es muy triste que una esposa le diga al esposo que no ha sido buen esposo cuando se cree perfecto. Es muy triste cuando un esposo tiene que llamarle la atención a su esposa por alguna circunstancia. No es fácil. No es fácil. ¿Cómo sería de diferente si trabajáramos en esas relaciones que tenemos? ¿Acaso no es amar al prójimo? Pero para amar al prójimo hay que amarnos nosotros mismos. Si en medio de tu dolor, si en medio de tu circunstancia, si en medio de tu fracaso, el Señor abre tus ojos, es para que prestes atención y haz lo que tengas que hacer. Se necesita frutos de arrepentimiento. Pedro tuvo dolor de arrepentimiento, se arrepintió de lo que había hecho. Con algo más grave, dice que los ojos de Pedro vieron los ojos del Señor. La diferencia es que Jesús iba camino al Calvario y Pedro quedaba en un Calvario. ¿Cuántas veces hemos quedado en ese Calvario? ¿Cuántas veces no cedemos porque es nuestro terreno y yo estoy bien y yo tengo la razón? ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que así como Jesús tuvo toda la confianza en Pedro, que así como Pedro había llorado anteriormente y Jesús sabía el porqué de esas lágrimas, el Señor nos ama a pesar de nuestras debilidades. El Señor nos conoce. Del mismo modo, el Señor tiene confianza en nosotros. Conoce de nosotros lo mejor y lo peor. Pero miren lo más hermoso. Y miremos cómo termina Juan capítulo 21, versículo 19. Pedro escuchó del Señor algo hermoso. Pedro le dice al Señor con su mirada todo lo que necesitaba. Y el Señor lo único que dice es: sígueme. La última etapa del camino de restauración que Jesús le traza a Pedro llega con la palabra: sígueme. Jesús había utilizado esta palabra para llamar a sus discípulos desde el comienzo de su ministerio temprano, y él usó la misma palabra al cierre de su encuentro con Pedro en la playa aquella mañana. La expresión sígueme es la esencia de aquello a lo que Jesús llama a todos sus discípulos a hacer, incluyéndonos a nosotros. La expresión sígueme no es para describir un nivel de crecimiento. Cuando el Señor te dice sígueme, te está señalando una dirección. Y el Señor dice sígueme en algo muy hermoso. El Señor dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y a nosotros debemos obedecerle. Pero también dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así en ese momento ese prójimo tú lo quieras acabar a pedacitos. Así lo quieras en ese momento coger y desbaratar. El Señor te dice: ámalo. Ámalo. No es amarlo en las buenas, es amarlo en todas las circunstancias. Hay momentos que uno quisiera colgar a la persona, y es cuando uno tiene que decir: Señor, enséñame a amar. Porque a veces no es la persona, son las palabras, son las actitudes. ¿Cuántas relaciones para restaurar? ¿Cuántas personas para restaurar? Y todos creyéndonos que estamos sentados en la gloria del Señor, cuando estamos a las puertas del Getsemaní.
Pero es que no hemos querido entender lo que Pedro nos quiso decir allá en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuántas veces tú no entiendes qué es lo que está pasando? ¿Cuántas veces tú no entiendes por qué actúas así? ¿Cuántas veces tú no entiendes por qué sucede lo que sucede? Yo no sabía. Yo no sé en qué momento llegamos así. Y muchas veces uno dice: ¿y cómo empezó la pelea? No, yo ni me acuerdo. Es que en un momento nos acaloramos y entonces ya estamos como en la independencia. Fue un momento de efervescencia y calor. Y no es en el momento que deberíamos orar para evitar esos acaloramientos. No es la edad, no es el momento, no es la circunstancia. Es que tú te dejas envenenar por las circunstancias. Y después de una palabra dicha, de una acción, de un reproche, de una herida, de un maltrato, ¿qué queda? Si no somos capaces de evitar, debemos ser capaces de restaurar. ¿Cómo sería de diferente si la relación de estos muchachos se restableciera? No serían tan rebeldes. Es que yo no sé a quién salió. Y a veces creen que salió al vecino y somos más rebeldes que los mismos muchachos. Por eso, que Dios nos ayude por el consejo de Pedro a ser sobrios y a velar. Si tú oras antes, la circunstancia va a ser diferente. Si tú cambias el ambiente de tu casa, tu vida va a ser diferente. Acuérdate, tú puedes vivir el cielo aquí en la tierra. Tú puedes hacer que tu casa sea un cielo. Pero si sientes que tu casa es un infierno, que tú no seas el diablo que lo estás propagando. Porque a veces le echamos la culpa a otros. Es que me buscó, es que hizo tal cosa. No, nada de esas cosas. El Cristo que hizo de Pedro lo que fue, es el mismo Cristo poderoso y maravilloso, que puede estar glorificado y ser omnipotente y hacer maravillas en tu casa. Invítalo a tu casa para que tu casa sea diferente. A pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, a pesar de este mundo, a pesar de las circunstancias, si tú dejaras que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivieran en tu corazón y en tu casa y llevaran el control de tus vidas, ¿cómo sería de diferente? Tú no estás escuchando esto por casualidad. Algo te quiere decir el Señor. Y créeme, muchas veces le dicen a uno: pastor, ¿y usted cómo supo lo que sucedía? No soy yo, es el Señor. Porque a veces creemos que estamos caminando en las nubes. Por eso deberíamos mirar Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y muchos lo repiten, pero debería evaluarse si realmente lo está viviendo. Con Cristo estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo. ¿Quién vive? Seamos realistas, ¿quién vive? Nosotros lo leemos que Cristo vive en nosotros, pero cuando tú te comportas que te estás quemando, etcétera, no me diga que es Cristo el que está viviendo. Ahora, yo no sé si cuando los fariseos, si cuando los sacerdotes, si cuando la gente se portó tan mal con el Señor, ¿qué dijo el Señor? Que cuando tú que te den en la mejilla izquierda, ¿dónde dijo que el Señor nos aconsejó a sacar la mano y ponérsela en la mejilla derecha?
Yo no sé la Biblia que cada uno está leyendo. A mí la Biblia me dice que si me dan en la mejilla izquierda, que ponga la derecha. ¿Y uno que ve? Que si este me levanta la mano, yo le volteo el mascadero. Ay, ya no habla de la mejilla, ya habla de toda la dentadura. ¿Sí ven la diferencia de Biblia que a veces tenemos? El domingo leemos que estoy crucificado con Cristo y entre semana queremos crucificar a todos. Por eso qué hermoso que estemos con Cristo juntamente crucificados y ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Y lo que ahora en las emociones y en la carne lo vives, empieces a vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Nunca olvidemos que el Señor fue tan hermoso, que fue al Padre por esa fuerza que necesitaba para cargar los pecados de todos. Y se entregó a sí mismo, por ti y por mí. Y que cuando Pedro quiso sacar la espada, como cual torero cortando orejas, el Señor le dijo: guarda esa espada en la vaina. Por eso la próxima vez que tú vayas a mover tu espada, muévela para glorificar al Señor, no para maldecir al prójimo que vive ahí al lado. La próxima vez que tú quieras mover tu lengua, que no sea en contra de tu prójimo, sino que sea para alabar al Señor. No creas que tú eres la excepción que no necesita ser restaurado, porque todos necesitamos ser restaurados. A veces decimos que no sentimos al Señor, y no es porque el Señor no esté a nuestro lado, es porque nuestro orgullo y nuestra altivez no dejan escuchar la palabra del Señor. Por eso ahí donde estás, habla con el Señor. Porque al igual que a Pedro, hoy el Señor te dice: hijo, ¿me amas? Hijos, ¿me amas más que estos? Y cuando todos estamos reunidos es algo hermoso porque todos amamos al Señor. Pero el martes, cuando tienes problemas, ¿amas al Señor de igual forma? Hijo, hija, ¿me amas?, dice el Señor. Papito Dios, hoy Padre misericordioso, te pedimos, Señor, que seas tú, Padre bondadoso, dándonos esa humildad, esa mansedumbre, esa sencillez, Señor, que tanto necesitamos, Padre amado. Porque todos, Señor, te amamos, Padre misericordioso, hasta que se nos salta el switch. Todos te amamos, Señor, de corazón, hasta que el otro viene y nos provoca y nos dejamos provocar. Y muchas veces creemos que es el otro, Señor. No sabemos que es ese fuego, esa ira que nosotros sentimos por dentro, Señor. Papito Dios, por eso, Padre misericordioso, hoy necesitamos, Señor, restablecer, Señor, no solo la comunión contigo, no solo el amor de tu Hijo. Señor, hoy necesitamos, Padre misericordioso, que tú vengas a nuestras casas, a nuestros corazones, Señor. Papito Dios, ¿cuántas veces te hemos contristado, Señor? Porque hemos contristado a tu Espíritu, Padre misericordioso. Padre bueno, no podemos decir, Señor, que tu Espíritu ha salido de nosotros. No. Lo que sí podemos decir, Señor, es que a veces lo hemos contristado tanto de lunes a sábado que no alcanza a estirarse el domingo, Padre misericordioso. Padre bueno, perdónanos, Señor. Hoy ponemos en tus manos, Señor, cada joven, cada niño, que su corazón ha sido herido, Padre misericordioso, muchas veces por las actitudes, por la palabra, por la indiferencia, Señor.
Papito Dios, perdónanos porque muchos nos hemos excusado, Señor, que no sabemos ser padres y hemos herido a los hijos. Pero hoy te pedimos por esas madres y esos padres, Señor, que han sido heridos por sus hijos, por la indiferencia, Señor, por el maltrato, Señor, por la palabra, Señor, o por la actitud, Señor. Papito Dios, saber, Señor, que una madre ha sido capaz de levantar 1, 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos, y que un solo hijo no ha sido capaz de levantar a sus padres. Papito Dios, hoy te pido, Señor, Padre misericordioso, por las mujeres, Señor, Padre bondadoso, que en medio de su corazón, Señor, han sido heridas, Señor, en su amor como mujeres y muchas veces en su amor como madres, Señor. Hoy te pido, Señor, que sea tu amor, Señor, restaurando esos corazones, Señor. También, Señor, te pido, Padre misericordioso, por los hombres, Señor, porque a veces han sido heridos o hemos sido heridos, Señor, en nuestro amor propio, Señor, que no es más sino nuestro orgullo y nuestra altivez, Señor. Papito Dios, que en lugar de salir a defender, Señor, podamos devolver amor, Señor, Padre misericordioso. Podamos comprender, Señor, todos y cada uno, que únicamente se da de lo que se tiene en el corazón, Señor. Padre bueno, ayúdanos, Señor, Padre misericordioso, que en ti, Señor, podamos levantarnos, Señor, unos a otros, Padre misericordioso. Que empecemos a levantar, Señor, nuestras casas y nuestras familias para que sean raíces fuertes, Señor, a pesar de los vendavales del mundo. Que a pesar de las situaciones, Señor, que el mundo nos plantea, Padre misericordioso, como familia podamos estar unidos, Padre bondadoso, para hacer frente, Señor, en nuestra iglesia casera, Señor, Padre misericordioso. Es la primera iglesia, Señor, donde todos debemos estar unidos, Padre misericordioso. Hoy te pido por los corazones de aquellos jóvenes, a pesar de la edad que tengan, Señor, que hayan sido abandonados, que hayan sentido el abandono en su corazón, Señor, que puedan estar en ti, Padre misericordioso, para ser restaurado ese amor. Pido Dios, porque cuando se es herido, Señor, se pierde la imagen tuya, Padre misericordioso. Pero también te pido por aquellos que se han alejado, Señor, Padre bondadoso, porque van enfriando su corazón y se va volviendo de piedra, Señor. Así como Pedro fue advertido, Señor, tu palabra nos advierte, Señor, que el amor de muchos se enfriará, Padre Santo. No permitas, Señor, que se fríe el amor entre los esposos. Que no se enfríe, Señor, el amor entre padres e hijos. Papito Dios, que como dice tu palabra, Señor, los hijos se vuelvan hacia los padres y los padres hacia los hijos. Que los esposos se vuelvan entre sí, Padre misericordioso, y recuerden siempre tantas promesas que se hacen, Señor, desde el corazón, para que sean promesas no de emoción, Señor, sino que sean realmente esas promesas que se puedan vivir, Señor, en el aquí y ahora, Padre misericordioso. Papito Dios, que lo que tú has unido no lo separe el hombre, que lo que tú has creado no lo acabe el hombre, que el amor, la paz y la comprensión, Señor, puedan, Padre misericordioso, estar en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestro corazón, Señor. Que todos y cada uno, Padre misericordioso, pongamos el 100%, Padre amado, para vivir diferente aquí en la tierra. Papito Dios, tú nos has enseñado, Señor, sobre el amor. Tu Hijo nos ha enseñado sobre el amor. El Espíritu Santo nos ha llenado de amor, Señor, que podamos ponerlo en práctica cada día en nuestro caminar. Padre bueno,
que todos seamos restaurados en tu amor, que es la imagen que se ha perdido desde el paraíso. No es solo Adán, Señor, es todos nosotros que hemos perdido esa imagen maravillosa tuya. Padre bueno, que en este mes de mayo, Padre misericordioso, será un tiempo de bendición, donde no solo, Padre misericordioso, festejemos a las madres, Señor, sino que las amemos de corazón. Que no solo les recordemos a las esposas que son excelentes madres, sino que podamos demostrarlo desde el corazón. Que como padres, Señor, podamos guiar a sus hijos, Padre misericordioso, a que caminen en amor. Papito Dios, todos necesitamos ser restaurados. Por eso tu Hijo vino, Señor, a mostrarnos el camino, Padre misericordioso. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad. Los velos están cayendo. Hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Los velos están cayendo. Y puedo ver con claridad. Mi fe
Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y tus palabras de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.